Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pensamiento Crítico aquí en Ecuador TV. Por cierto, antes de iniciar Pensamiento Crítico, muchas gracias por la sintonía de ayer a Pulso Político, donde hicimos un análisis cualitativo sobre los resultados de las elecciones argentinas, sus causas, sus efectos locales y también sus posibles efectos internacionales. Gracias por los aportes en las redes sociales, gracias por las felicitaciones y también gracias por las observaciones y las críticas. Por cierto, siempre serán necesarias para poder alcanzar la excelencia y seguir construyendo ese pensamiento que desde la política también se requiere en el país. Bueno, iniciamos Pensamiento Crítico. Tenemos el día de hoy un análisis sobre las enmiendas constitucionales con dos constitucionalistas, Rafael Ollarte y Stanley Raxa. Doctores en jurisprudencia. Les doy la bienvenida, Rafael Ollarte, Stanley Raxa. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación a este set de Pensamiento Crítico. Bueno, las enmiendas constitucionales ya prácticamente está jugado desde la comisión especializada para pasar al Pleno. Nos traen algunas novedades, como por ejemplo la eliminación de las 16 propuestas del tema de la Defensoría del Pueblo, pero disposiciones transitorias importantes, comenzando por el tema de la propuesta de enmienda que tiene que ver con la postulación de carácter indefinido que puede llegar a reelección. Comienzo por ese primer punto, Stanley Raxa y luego Rafael Ollarte. Minuto 20, Stanley Raxa. Bueno, a mí me parece que la disposición transitoria no es más que una prolongación, una postergación de la entrada en vigencia de la enmienda aprobada. Y esta entrada en vigencia me parece que no afecta en el fondo el sentido de la enmienda que ha sido aprobada y el sentido del dictamen de la Corte Constitucional que aceptó que se tramite esta enmienda vía Asamblea Nacional. Quizás se puedan dar algunas observaciones de tipo formal, vamos a estar atentos a eso, incluso por las suspicacias que se han dado en el último tiempo acerca de que la propuesta de demandas de inconstitucionalidad a esa disposición transitoria podrían habilitar que la transitoria deje de ser tal. Si esto es así, la recomendación que yo haría a las personas que vayan que estén pensando en proponer las demandas de inconstitucionalidad es que se abstengan de hacerlo para que no exista esa suspicacia. De hecho, la Corte Constitucional mantiene de cualquier manera la posibilidad de hacer un control posterior de la enmienda aprobada y de la reforma transitoria, en cuanto a lo que tiene que ver con el tema de forma, por supuesto. Muchas gracias, Stanley Raxa. Voy donde Rafael Ollarte, la misma inquietud en relación a esa propuesta de enmienda. Minuto 20, Rafael Ollarte. Sí, efectivamente yo coincido con Stalin en el sentido de que no hay inconveniente en que la Asamblea Nacional haga modificaciones a los textos propuestos originalmente. Toda vez que la Corte Constitucional, cuando se trata de una enmienda por vía parlamentaria, solo hace control de vía. Es decir, usted puede tener enmiendas por vía parlamentaria o enmiendas por vía de consulta, y en el primer caso solamente controla la vía, en el segundo caso controla vía y contenido. Por lo tanto, si la Corte ha indicado que se puede discutir el tema de la reelección indefinida, más allá del eufemismo utilizado actualmente de postulación abierta o postulación absoluta, se llama reelección indefinida, esos son los términos, ¿ya? Ahora, si es que la Corte ha autorizado ampliar el sistema actual de elección más reelección a través de la enmienda por vía parlamentaria, que se puede aprobar o no aprobar, porque nada está dicho, es decir, esta reforma todavía no ha sido aprobada. Por lo tanto, la Asamblea también podía incorporar fórmulas intermedias. En este caso, la Asamblea ha pedido al jefe del Estado, incorporar como transitoria una vacatio normativa. Es decir, el tema de la reelección indefinida no se va a aplicar para la elección 2017, se va a aplicar a futuro. No sabemos si con una muerte cruzada o mismo las elecciones de 2021. Por ese lado no habría ninguna dificultad. Ok, vamos entonces a lo siguiente con relación al mismo punto que tiene que ver con esta propuesta de enmienda. Se ha discutido mucho, Stanley Raxa, de que este tema de la enmienda constitucional, sobre todo aquello que tiene que ver con la posible reelección de carácter indefinido o postulación para poder ser reelecto, tendría visos de inconstitucionalidad en caso que esto sea tratado exclusivamente por la Asamblea Nacional Legislativa y que esto hubiera merecido algún otro tipo de modificación o mecanismo de modificación, como por ejemplo un referéndum o como por ejemplo una constituyente. ¿Qué dice Stanley Raxa al respecto? Minuto 20. Yo he opinado varias veces acá mismo en este espacio y en otros que la reelección no es un mecanismo que necesariamente conspira contra el principio de alternabilidad. Creo que el principio de alternabilidad es efectivamente uno de los principios fundamentales del Estado constitucional de derecho, pero la reelección no necesariamente es contraria a ese principio.
siempre que, a condición de que se establezcan reglas claras para que los candidatos participen en igualdad de condiciones, para que exista un control fuerte de los aportes de campaña y también un control fuerte del gasto electoral. Si esto es así, la reelección no necesariamente atenta contra la alternabilidad. Si no atenta necesariamente contra la alternabilidad, no atenta contra un elemento fundamental del Estado, ¿puede ser procesada por la Asamblea Legislativa vía enmienda? Sí, puede ser procesada vía enmienda. Creo, ahora este ya es mi criterio personal, de la forma en la que ha quedado la enmienda, que un mecanismo de reelección indefinida, consecutiva, ese sí es mucho más peligroso para el principio de alternabilidad. Por eso es que cuando yo me dirigí a la presidencia de la Comisión Ocasional haciéndole conocer mis observaciones, le había sugerido que introduzcan más bien un proceso de reelección de tipo no consecutivo y por un solo periodo, que creo que es mucho más compatible con estas regulaciones que permitirían igualdad de condiciones en la participación democrática. ¿Por un solo periodo? Y 30 segundos solamente para una precisión. ¿Por un solo periodo o saltando un periodo? Porque por un solo periodo ya lo establece la Constitución actual. Sí, no consecutiva, o sea, saltando un periodo y por una sola vez. Y por una sola vez. Así es. Pero adicional a lo que ya establece la Constitución, es decir, porque la Constitución te establece un ejercicio de 4 años, una reelección, y ahora se está hablando de una posible reelección adicional. Es decir, ¿de qué estamos hablando? No, ¿De 3 periodos o de 2 máximo? No, de 2 máximo. Ok, es decir, tal cual como está en este caso la Constitución pero de la no República. consecutivos, porque hoy la Constitución permite que sea consecutivo o no. Ok, vale, voy donde Rafael Ollarte. ¿Se pone en riesgo el principio de alternabilidad? Porque se discute mucho qué es esto o cómo debemos conceptualizar el principio de alternabilidad, si en definitiva quien da la alternancia o quien valida una alternabilidad es el elector. Verá, yo creo que primero hay que explicar los sistemas. Usted tiene en sistemas presidenciales republicanos. No nos vayamos a los sistemas parlamentarios o de otra naturaleza. Presidenciales republicanos. Y en Iberoamérica, desde México hasta Chile, usted tiene sistemas en los cuales está prohibida absolutamente la reelección. México, Paraguay, Guatemala, hasta el otro extremo en que se establece reelección indefinida. Nicaragua, Venezuela y los Estados Unidos hasta la enmienda de 1951, en que se estableció una fórmula intermedia, reelección limitada a un periodo. Consecutiva. Claro. No necesariamente, no dice la Constitución de los Estados Unidos, aunque en la práctica se hace así. En la práctica se hace así, ¿ya? Pero no es obligatorio hacerlo de modo consecutivo. En Bolivia, hasta la propuesta de reforma que ahora se está discutiendo, es una reelección inmediata. En otros países, en cambio, usted tiene reelecciones limitadas, como Ecuador ahora, una reelección consecutiva o no, o reelecciones condicionadas, que es la fórmula que se ha visto mejor para Iberoamérica para evitar que quien detenta el poder lo utilice para su propia reelección. Ahora, todas estas son reelecciones o no reelecciones en sistemas presidenciales republicanos, es decir, no se altera el principio democrático, no dejan de ser repúblicas, no dejan de ser sistemas presidenciales. Gracias, voy con los 30 segundos que también utilicé un poquito más con Stalin, voy con Rafael Ollarte. Ahora, para que complete Rafael Ollarte esa idea, tienes estos 30 o 45 segundos, pero quiero agregar alguna adicional. Esta disposición transitoria abarca no solo al presidente y a los asambleístas, abarcaría también a los alcaldes y prefectos para las elecciones del 2019, Rafael Ollarte. No, no abarcaría a los alcaldes porque se refiere solo, dice que entrará, perdón, sí tendría que ver con los alcaldes porque indica que entrará en vigencia la norma constitucional en las elecciones de 2021. ¿Ya? Aunque no, creo que dice 24 de mayo de 2017, por lo tanto no afecta a los alcaldes. ¿Ya? Solo afectaría a esta próxima elección. Es decir, es una vacatio legis bastante corta. ¿Ya? Es decir, no va a entrar en vigencia ahora. Cuando se posesionen los nuevos funcionarios, ahí va a entrar en vigencia y por lo tanto habría reelección indefinida para alcaldes. ¿Esto significaría que Jaime Nebot podría optar por la reelección? Él y muchos otros, es decir, que quieren hacerlo. Ok, es decir, no afecta a los alcaldes y prefectos. ¿Algo más de opinar en relación a este punto de la reelección o paso al siguiente punto, a otro punto, Stanley Raza?
No, yo tengo... Otro tema que ha sido polémico tiene que ver con el tema de los obreros y obreras del sector público, donde se presenta una propuesta de enmienda donde prácticamente se dice que saldrían del Código de Trabajo, pero hay una disposición transitoria que diría es para los nuevos obreros y obreras que entrarían al sector público luego que esté aprobada la enmienda. Stanley Raza, minuto 20. Sí, sobre el tema tengo varias observaciones. Primero, yo había sugerido a la Asamblea que acoja en el texto de la enmienda propuesta, que acoja el tema de la incorporación de los convenios internacionales de la OIT. Si esto era así, tenían que acogerse básicamente 3 derechos fundamentales: la organización sindical, la huelga y la negociación o la contratación colectiva. Se ha decidido elegir por los 2, es decir, establecer la posibilidad de huelga, de organización sindical, más no la de contratación colectiva. Esto genera una diferencia de trato entre los trabajadores del sector privado, que sí tienen la posibilidad de contratación colectiva, y los trabajadores del sector público, que no la van a tener. ¿Las diferencias de trato en un Estado constitucional son posibles? Sí, son posibles, pero hay que justificar cuál es la razón por la cual se está haciendo esa diferenciación. ¿Se puede tratar diferente a alguien que a otro? Sí, pero tiene que justificarse cuál es la razón. Y la razón que proporciona la Asamblea para esto es la naturaleza del empleador. Dicen, no es lo mismo ser empleador privado, tener una rentabilidad y un lucro, que ser empleador sector público, Estado, que persigue el bien común. Esta es una posición bastante discutible, porque a título de bien común se pueden hacer muchas cosas, a título de interés general también. Entonces creo yo que eso hay que debatirlo con más... Gracias, Stanley Raza. Minuto 20, Rafael Ollarte, el mismo tema. Mire, en Ecuador siempre hemos tenido problema con las relaciones entre las instituciones estatales y sus obreros, por llamarlos directamente así. La Constitución 2008 tenía un mérito, y el mérito era aclarar bastante bien el régimen jurídico de los servidores públicos y de los obreros respecto del Estado. La generalidad de servidores públicos a las leyes administrativas, ley orgánica del servicio público, mientras que los obreros al Código del Trabajo. Naturalmente, cada régimen jurídico tiene sus ventajas y sus desventajas. Mientras los servidores públicos tienen 30 días de vacaciones, los obreros del sector público, como cualquier trabajador privado, 15 días y uno más por cada 5 años de ejercicio. Pero no tenían, en cambio, no lo tienen, ¿verdad?, el derecho de participación de utilidades en el sector público. Eso lo tenemos solo en el privado. La idea es entonces llevar a los obreros también al sector público. Pero claro, eso también manifiesta disminución de derecho, en el sentido de que originalmente, según el proyecto, no había ni la negociación colectiva ni la posibilidad de sindicalización. En la modificación que hace la comisión se señala que tienen derecho a huelga, ¿ya?, y tienen derecho a la organización para la defensa de sus derechos. Ahora, claro, se tienen derecho a huelga, pero si se trata de prestadores de servicios públicos, está prohibida la paralización del servicio público, con lo cual tendría que crearse turnos éticos o cosas por el estilo. Gracias. 30 segundos, Stanley Raza, para que puedas complementar la idea que se quedó inconclusa. Sí, entonces decía yo que a título de interés general hay que precisar cuál es la razón de interés general. Yo habría preferido que se establezca con total apertura, que se incorporen todos los derechos de los trabajadores, incluso aquellos de negociación colectiva para los servidores del sector público, y que sean principios y criterios de razonabilidad los que regulen la posibilidad de abusos en el momento de concretar convenios o contratos colectivos. En el momento, 30 segundos también, Rafael, en el momento que se incluye la posibilidad de huelga, más no paralización, ¿se estaría entonces corrigiendo aquello que dijo Stalin, que en un principio hubiese existido una regresión de derechos? No, mira, a ver, si es que la modificación constitucional fuera tan ventajosa como se quiere hacer creer, ¿por qué se incorpora la transitoria, en el sentido de que los actuales obreros del sector público se mantienen en el Código del Trabajo? Si es que la modificación fuera ventajosa, no habría la transitoria y haríamos una inclusión inmediata de esas personas en las leyes del servicio público. Ahora, el tema de la huelga y la paralización, en Ecuador está prohibida la paralización de servicios. Incluyen cosas como la justicia, de servicios públicos. Incluyen servicios que no son públicos, como la justicia, ¿ya? Pero también transporte de hidrocarburos, ese tipo de cosas, salud, educación, no son paralizables. Pero habría huelga.
¿ya? Tal vez en otras instituciones que no prestan servicios públicos usted podría hacer la paralización, lo cual es bastante complicado. En otros países han tenido este tema por negociación colectiva, huelgas con paralización y la ciudadanía absolutamente perjudicada. Ok, bueno, yo sí considero la justicia como servicio público. Es función pública. Es función pública. Sí, pero también como servicio público, pero la justicia es para los ciudadanos. Pero bueno, eso es otro debate. Eso es otro debate que no tiene nada que ver con la enmienda constitucional en este momento. Vamos al tema de la Fiscalía, de la Contraloría. Minuto 20. Para mí, la verdad es que el tema de la Contraloría no me parece que resta ni quita nada. Esa es mi opinión muy personal. Me parece que hace una precisión, tal vez no fueron lo suficientemente claros en la redacción del texto, pero sí me parece que es necesario que la Contraloría no intervenga en tareas de planificación y ejecución de las actividades de las instituciones públicas. También me parece necesario que la Contraloría intervenga en establecer cuáles son la coincidencia que se ha dado entre el gasto público realizado y las funciones, los programas, los proyectos que tengan las instituciones del sector público. Así que me parece que la forma en la que está redactada, aparte de que creo que es una infeliz redacción del texto, pero me parece que no quita ni pone nada a la Contraloría. A mí me parece que la posición de la Contraloría, aparte de entenderla porque es una posición institucional, no se ve justificada en la afirmación de que se le están restando atribuciones ni competencias. Esto no va a pasar. Gracias, Tani Raza. Rafael Ollarte. Yo esperaría que Stalin tenga la razón, pero ojalá sea así. Ojalá sea otra modificación constitucional más que no tiene resultado final, porque eso pasa, ¿no? Ay, usted cuando cambia de constitución, cuando reforma la constitución, muchas veces hace cosas que al final no tienen el resultado esperado. Pero claro, en el sentido más grave, si usted le resta el control de gestión a la Contraloría y el control de consecución de fines institucionales, parecería que estaríamos retornando no a la Contraloría, sino a aquel Tribunal de Cuentas que vino con la misión Kemmerer. Y eso, si usted lo suma al artículo 581 del Código Integral Penal, tendrá un resultado pernicioso. Porque si usted no, en su examen especial y en su auditoría no puede hacer control de gestión, en una de esas no puede realizar un informe determinando indicio de responsabilidad penal por peculado o enriquecimiento ilícito. Nuestro Código Integral Penal, inconstitucionalmente, eso es cierto, inconstitucionalmente, restringe las facultades de la Fiscalía para procesar a una persona por peculado o enriquecimiento ilícito sin el informe de la Contraloría. Si la Contraloría no realiza control de gestión y de cumplimiento de fines institucionales, ¿no se quedará trunca también la responsabilidad penal de ese funcionario? Ojalá que eso no pase. Ojalá que, le insisto, que sea otra enmienda más de aquellas que se ponen en la Constitución, pero que a la larga, como no implica una modificación inmediata de la ley, a veces le enamoramos y quedamos igual que antes. 30 segundos, Stalin Raza, para replicar, si cabe, a ese escepticismo de Rafael Ollarte. Bueno, yo hoy día los escepticismos, la verdad, no los replico, porque no puede pasar. Pero sí quiero decir que no tengo una posición tan tremendista del tema. Pienso que el hecho de, como está redactada la enmienda, no va a restringir competencias en el control de gestión. Sí va a aclarar que la Contraloría no tiene capacidad de entrar a decidir sobre la gestión de las instituciones, más a controlar la relación que tengan los gastos públicos con esa gestión planificada. Obviamente es una competencia de la Contraloría. Pasamos entonces al minuto B. ¿Quieres opinar algo o voy directamente al tema de consultas populares? No, sí, porque ahí sí hay algo que 30 decir. segundos. Claro, y lo que hay que decir es, mira, cuando tú realizas control de gestión, no solamente ves si los fondos públicos van destinados a algo que aparentemente es un fin público. ¿Qué tal si tú eres la autoridad nominadora, institución pública, y te llenas de funcionarios con los cuales lo único que haces es pagar favores políticos? Claro, como yo no te controlo la gestión, cierto que le estás pagando a la secretaria, al asistente, al amanuense, pero resulta que no hacen nada, pues. Entonces son fondos públicos que se van ahí y tú no puedes controlar el cumplimiento de fines institucionales ni la gestión. Esperemos que eso no pase. Yo espero que esta sea otra enmienda más de aquellas que solo se quedan en la letra de la Constitución. Pasemos al tema de las consultas populares, sobre todo el tema en términos de los GATS. Sí, a ver, en el Ecuador tenemos todavía una costumbre que viene de nuestra tradición jurídica de pensar que solamente lo que dice la norma se puede hacer o solo cuando la norma no lo dice no se puede hacer. El texto de las normas efectivamente es una base importante para poder interpretarlas. Pero atrás de los textos de las normas existe toda una filosofía, una doctrina, una construcción civilizatoria, si se quiere, de los derechos. Entonces, a mí me parece que cuando la enmienda, que no era necesario que la enmienda retire la palabrita de que los ciudadanos podemos pronunciarnos sobre cualquier tema de interés público.
porque todos, esa es la regla del derecho de participación, nos podemos pronunciar y nos tienen que consultar sobre todos los asuntos de interés público, a excepción de aquellos que la Constitución limita, que es el tema de los impuestos y el tema de la organización territorial. O sea que esa aclaración provenía de un simple ejercicio de interpretación lógica de la norma. Que la quiten o no la quiten no va a restar esa posibilidad. Espero, eso sí, porque esto va a depender mucho de la forma en la que la gente ejerza ese derecho de participación ciudadana y el derecho a ser consultado y el derecho a intervenir en la silla vacía, en la formación de los presupuestos, que no está impedido por el hecho de que la norma lo excluya como lo está excluyendo. Y en el tema de los GATS, a mí me parece que efectivamente se puede consultar sobre temas de interés que son de la competencia de los GATS. Gracias, Rafael Ollarte, minuto 20, el mismo tema. Sí, yo coincido con Stalin. ¿Por qué? Aquí no hay escepticismo. No, a ver, lo que pasa es que Te estoy bromeando. con o sin modificación constitucional, hoy es así. Es decir, un gobierno autónomo descentralizado, municipio o provincia, no puede consultar en su sección territorial asuntos que son, por ejemplo, de competencia nacional. Es decir, yo no podría consultar a los habitantes de Quito sobre un tema que debe ser de pronunciamiento de la nación. Por ejemplo, ¿debemos o no suscribir un tratado de libre comercio? Pues eso tenemos que pronunciarnos todos los ecuatorianos, pues no solamente los quiteños. Entonces, y eso ya lo ha dicho la Corte Constitucional. Y también a la inversa. Es decir, el Estado no puede, el presidente de la República o los ciudadanos del Ecuador, no podríamos llamar a consulta popular nacional para que nos pronunciemos sobre el metro de Quito. Sobre eso que se pronuncien los quiteños. Es decir, son niveles. Es decir, con o sin enmienda, eso es así hoy día y lo será así mañana. Es decir, creo que es una aclaración para que en el texto no quede esto como que uno puede convocar sobre cualquier cosa superando competencias. Es decir, no habría regresión de derechos ni restricción de derechos en esa propuesta de las enmiendas. No, ninguna. Ok, ninguna vía. Fuerzas Armadas, minuto 20. Sí, en el tema de Fuerzas Armadas, ese sí es un tema muy delicado. Y ese sí es un tema que hay que tratarlo con pinzas. Estamos seguros de que el concepto de seguridad integral hoy es un concepto diferente al que se manejaba antes como integridad territorial y control exclusivamente de la soberanía. Pero la intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interna, dada su propia formación, su entrenamiento, su armamento y la doctrina con la que se manejan, genera problemas. Y estos problemas se han generado y han sido objeto de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para hablar solamente de la región, donde se les ha dicho a los estados, tengan mucho cuidado con la intervención de Fuerzas Armadas en asuntos de control de seguridad interna. Lo que yo les he sugerido a la Asamblea, que lamentablemente, como casi todas las propuestas que les he hecho no han sido aceptadas, es que incorporen una delegación para que sea la ley la que en casos puntuales y específicos de lucha contra el crimen organizado internacional tenga la capacidad de intervenir, y que además en esas intervenciones se regulen los mecanismos de entrenamiento y de intervención del uso de la fuerza distintas y específicas para esos casos puntuales. Porque de lo contrario lo que vamos a hacer es que si las Fuerzas Armadas intervienen en control del orden público, cometen excesos, posteriormente el Estado va a ser responsabilizado por esos excesos y también individualmente los funcionarios. Gracias, Stalin. Rafael. Yo lo veo desde el otro punto y con de esto vista. terminamos. Fuerzas Armadas en Ecuador y en las naciones amigas tienen básicamente tres funciones esenciales: proteger la soberanía exterior del Estado, la integridad territorial y la independencia política. Y en eso también tiene que ver la función del presidente de la República por velar por estos tres derechos fundamentales de los Estados, como se conoce en derecho internacional. La propuesta de enmienda establecía una modificación bastante extraña. Cambiar esto de velar por la soberanía y la integridad territorial por velar por la soberanía y la integridad nacional. Uno sabe lo que es integridad territorial. Integridad nacional era cualquier cosa, el todo y la nada. Era un siéntese a pelear. ¿Qué quiere decir esto de integridad nacional y cuáles son los fines fundamentales de Fuerzas Armadas? Creo que es saludable que la Comisión haya retrocedido en esta materia y mantenga la expresión clara de integridad territorial. Lo que sí hace es incorporar estas famosas funciones complementarias de Fuerzas Armadas, que fueron incorporadas por un llamativo fallo de cautelares por un juez constitucional que a pedido de los ministros de Seguridad y de Defensa le otorgaron funciones complementarias a estas básicas de integridad territorial, independencia y soberanía.
seguir cilindros de gas, cuidar las fronteras, hacer las veces de policía aduanera, ese tipo de cosas, que luego se incorpora en la reforma de 2011 a la Ley de Defensa Nacional, inconstitucionalmente. Con esto se corregiría la inconstitucionalidad, dice uno. Gracias, Rafael Ollarte, y gracias, Stanley Raza, por haber participado en este, no debate, pero sí análisis sobre las enmiendas constitucionales, que lo hemos querido hacer desde la óptica de los constitucionalistas, porque cuando uno se trae políticos, pues hay argumentos de carácter político, uno a favor y otro en contra, y no va a haber mayor novedad, pero desde la óptica de la jurisprudencia, de la óptica de los constitucionalistas, es más apegado a lo que debe establecer la Carta Magna de un Estado democrático. Esto fue Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal, yo los espero el día de mañana, casi digo el próximo día martes, no, eso fue ayer, Impulso Político, el día de mañana, y por cierto, y no se me resientan, que gane Melec.